Buenas tardes, noches a todos y todas. Gracias por venir, sostener la convocatoria durante todo el día. Es un esfuerzo importante. Hace 10 horas estamos hablando de drogas, de política de drogas y demás. Creo que estamos bastante agotados y cansados, pero creo también, de mi punto de vista, que tenemos mucho para avanzar. Se demuestra que este tema, tenemos muchas deudas pendientes. No es un tema que se acaba en aquellas premisas y aquellos debates que vienen hace mucho tiempo, referido a despenalización de diversas figuras de tenencia, de autocultivo, sino que, como se demostró, creo que en los paneles, principalmente el panel anterior, que es mucho más rico el debate y mucho más de necesidad de que nuestra democracia, nuestro sistema democrático se avancen en varias modificaciones, varios abordajes que se están estableciendo a nivel mundial y darnos esa posibilidad de debate. A mí me quedó ahí como pendiente la cuestión de que se hablaba en el panel anterior respecto del optimismo o la esperanza que tengamos como para realizar determinados cambios. Yo me acuerdo ahí una frase de una expresidenta nuestra que decía que somos militantes políticos y necesitamos cierto optimismo, si no nos dedicaríamos a otra cosa, ¿no? Y en cierto punto, quiero mantener la esperanza, quiero mantener el optimismo y quiero suponer de que el gobierno que venga, tengamos una posibilidad por lo menos de dar estos debates. De dar estos debates en términos de sinceridad, y me parece que llegamos con otra estructura, con otra materia crítica, con otra sociedad civil organizada, con la gente como se manifiesta muy bien en las marchas mundiales de la marihuana, toda la sociedad civil. Acá tenemos 23 organizaciones en este evento, que serían muchas más, posibles de convocar. Tenemos, como digo, otro bagaje como para brindar este debate en términos de sinceridad, sensatez, democracia, respeto a los derechos humanos y, como bien decimos en nuestra declaración, creemos firmemente que todas estas cuestiones son una deuda muy importante de nuestro sistema democrático. Creo, para bajarlo a tierra, que sí estamos medianamente próximos a dar un debate de despenalización. Estamos hablando de despenalizar por lo menos determinadas figuras. Ya hay 25 proyectos de ley presentados desde Arriola a la actualidad, de las más diversas bancadas políticas, desde el peronismo, las izquierdas, Frente para la Victoria, hasta mismo miembros del partido de gobierno actual, ¿no? Se me ocurre Federico Pinedo, se me ocurre Lilita Carrió. Bueno, Federico Pinedo fue uno de los signatarios del Código Penal de la gestión anterior, ¿no? Ese Código Penal que se formuló de una forma de muchos partidos políticos, entre que estaba Gilda Vedra, coordinado por Zaffaroni, Barbagelata. Bueno, ese Código Penal ya contenía la despenalización de estas dos figuras como mínimo, entre otras modificaciones, la baja del mínimo penal para los delitos de narcomenudeo, de microtráfico. Y el Código Penal que hoy se propone por este gobierno también nos brinda cierta sorpresa de despenalizar. Después sería todo un debate y todo un panel que podríamos hablar de la técnica legislativa que se implementa como para, entre comillas, despenalizar, pero por lo menos pone la cuestión en la mesa de que es también una cuestión adeudada dentro de nuestra codificación penal. Entonces, esa transversalidad política que tenemos en nuestro sistema me parece que demuestra que esto está bastante maduro como para llegar a un debate próximo. Permítanme o permitámonos tener esa esperanza de que eso suceda. Después hay otros debates que van a ser mucho más complejos y los conocemos, ¿no? El tema de, por ejemplo, algo próximo también y necesario, creo que va a ser la reducción de daños. Tenemos una ley que data de 2014, la Ley de Abordaje de Consumos Problemáticos, que está sin reglamentar. Y en su artículo 10, inciso D, establece que es una política de Estado la reducción de daños. Ahora hay que darle contenido, programas específicos como para que eso se avance, y eso es necesario, urge, tiene que pasar en algún momento. Ya estamos 5 años de vigencia de la ley que no sucedió esta cuestión. Bueno, y después tenemos la regulación de cannabis, después tenemos abordajes mucho más sensatos en narcocriminalidad, en microtráfico, todas cuestiones que ya vimos en la actualidad. Ahora, mi rol es de moderación, por lo cual le voy a dar paso a dos especialistas, que la verdad que es un orgullo, un honor que participen en el evento y compartir panel. Empezamos por Rodrigo Primmi, de Colombia, y nada más disfruten el conocimiento del profesor. Buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada,
Agradezco a las organizaciones esta invitación. Es para mí un honor estar acá y compartir la mesa y este seminario con personas cuyo trabajo a favor de una reforma de política de drogas más humanista y conforme a los derechos humanos admiro profundamente. Lo segundo es que voy a hablar aquí a título personal. Algunas de las opiniones que voy a expresar son compartidas por otros colegas del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero digamos es una visión personal del tema. Este evento es organizado para celebrar los 10 años del fallo Arriola y corresponde también a una celebración que se hizo en Colombia hace algún tiempo, que eran los 25 años de la sentencia C-221 del 94, que es muy semejante al fallo Arriola en la despenalización del consumo de drogas. Y corresponde también a una triste conmemoración que hicimos hace 2 días de los 30 años del asesinato de un prometedor candidato presidencial que sin lugar a dudas hubiera llegado a la presidencia y hubiera significado un cambio democrático profundo, que era Luis Carlos Galán, que fue asesinado por las mafias del narcotráfico en complicidad con algunos sectores del establecimiento político colombiano. Yo lo que quisiera era poner en relación esas 3 fechas, porque creo que con distintos elementos esas 3 fechas muestran, digamos, los avances y las limitaciones que hemos tenido en estos años en la reforma de la política de drogas. Entonces, lo que yo quisiera es mostrar que estos 2 temas están unidos, porque lo que hacen el fallo Arriola o la sentencia C-221 del 94 de la Corte Constitucional Colombiana es poner en cuestión uno de los pilares de la prohibición de las drogas. Es decir, que la prohibición de las drogas es incompatible con un respeto de la autonomía personal en una sociedad democrática. Es decir, que si uno cree en la autonomía, si uno cree en el libre desarrollo de la personalidad, o como se usa el lenguaje más aquí en el constitucionalismo argentino, en el derecho a la privacidad, por consiguiente es ilegítimo el uso de instrumentos penales para sancionar comportamientos en donde una persona no daña derechos de terceros, como es el consumo de sustancias psicoactivas. Que admitir esa penalización implica admitir políticas, como decía el gran jurista de ustedes, Carlos Santiago Nino, políticas perfeccionistas incompatibles con el pluralismo y el respeto de la autonomía privada en una sociedad democrática. Y esos fallos que se han hecho no solo en Colombia y Argentina, sino también en otros países, son sin lugar a dudas avances significativos en poner en cuestión uno de los pilares de la prohibición. Sin embargo, el problema que tienen esos fallos, que voy a desarrollar ulteriormente, es que no tocan el otro pilar de la prohibición, que es el mantenimiento de mercados prohibidos y de mercados ilícitos que alimentan mafias, que fueron las que asesinaron a Luis Carlos Galán, que es las que tienen, digamos, en cuestión a todo Centroamérica en políticas de seguridad y que están dificultando enormemente la construcción de la paz en Colombia. Entonces, lo que yo quisiera es poner en relación esos 2 elementos, la economía política de la prohibición con los discursos sobre la autonomía individual, la protección de la autonomía individual, para un poco decir lo siguiente, que esos fallos son supremamente importantes, que yo creo que los jueces en nuestros países, o algunos jueces en nuestros países, han asumido en serio los valores constitucionales y han hecho pasos importantes, pero que esos pasos son totalmente insuficientes si no se acompañan de un cuestionamiento general de la prohibición de un lado y de otro de unas propuestas de políticas concretas mientras la prohibición cambia a nivel global o a nivel nacional. Esos son como los puntos que voy a exponer, o sea, elogiar estos fallos, digamos, mostrar su valor profundo, pero mostrar que ni en Argentina ni en Colombia esos fallos implicaron cambios significativos de la política de drogas. Simplemente significaron, y eso ya es importante, imposibilidad de llevar a la cárcel a consumidores, pero eso es insuficiente porque los dejaron sometidos a mercados ilícitos y se mantuvo la prohibición en todo el resto de aspectos que ha llevado al
todos los elementos que se han discutido en el día de hoy, de incremento, por ejemplo, de la población carcelaria en todos nuestros países en forma alarmante, de personas que obviamente no deben estar en la cárcel, no han cometido delitos violentos, muchos son consumidores encarcelados como supuestos distribuidores, pero otros son pequeños distribuidores involucrados en microtráfico por razones de necesidad y pobreza, y sin embargo terminan encarcelados sin que eso afecte para nada el narcotráfico. Entonces yo creo que esas son como las dos patas de este tema que generan, digamos, un mensaje de optimismo y pesimismo, y que debería generar estrategias más inteligentes nacionales e internacionales. Entonces, el mensaje de optimismo. No me voy a meter en el debate de los constitucionalistas argentinos si el fallo Arriola es mejor que el fallo Basterrisca y si lo que hizo fue profundizarlo o si lo que hizo fue restringirlo. En eso leí un muy buen artículo del colega Marcelo Alegre que hace una, digamos, muy buena análisis comparativo de esos dos fallos. Pero creo que este fallo Basterrisca, Arriola y el fallo de la Corte Constitucional tienen dos ejes fundamentales que yo creo que son muy valiosos. El primer eje es ese que ya dije, la protección de la autonomía individual en una sociedad pluralista en donde las personas tienen distintos modelos de excelencia personal, distintas visiones de mundo. Uno no puede usar instrumentos sancionatorios para imponer una cierta moralidad de excelencia personal. Eso es incompatible con un Estado democrático. Y por consiguiente, la penalización en esos casos es ilegítima en un Estado democrático pluralista. Pero el segundo elemento que está implícito en estos dos fallos, que Marcelo Alegre creo que destaca y profundiza con razón, es que el otro valor que protegen estos fallos es el valor de la igualdad ante la ley, porque la realidad es que la criminalización y la prohibición ha recaído incluso en temas de consumo en los sectores más débiles de la sociedad. Cuando hubo la sentencia de la Corte Constitucional en el año 94, fue una sentencia innovadora para su momento, hubo una reacción política muy fuerte contra la Corte Constitucional diciendo que era una sentencia que iba a abrir el campo al crecimiento de los abusos de sustancias psicoactivas y que era un desastre. Una de las mejores respuestas en defensa de esa sentencia fue de los médicos legistas del Instituto de Medicina Legal, que decían, mire, esta sentencia lo que ha echado para atrás es una profunda discriminación. Y más o menos decían lo siguiente: en toda nuestra experiencia personal, nosotros no nos han pedido nunca un dictamen para encarcelar a una persona por consumo de cocaína, porque eso es de clase alta. En cambio, todos los conceptos, los peritajes que tuvimos que hacer era por consumo de lo que en Colombia se llama bazuco, que ustedes llaman a veces pasta básica, es decir, de consumo de sectores populares. Entonces, esta breve consideración lo que mostraba es que el peso del derecho penal recaía en materia de consumo en los sectores más débiles. Entonces, lo que hacen estas sentencias, la sentencia Arriola o la sentencia de la Corte Constitucional colombiana, es revalorar dos elementos centrales del Estado democrático de derecho: la protección de la autonomía y la privacidad, y la protección de la igualdad ante la ley penal, al quitar de la ley penal uno de los instrumentos que más discriminatorio es. La ley penal siempre tiene elementos, digamos, discriminatorios, pero creo que uno de los más discriminatorios son las leyes penales de drogas. Sobre eso la evidencia sociológica en el mundo es contundente. En Estados Unidos los que están presos por delitos de drogas son fundamentalmente afros. Sin embargo, las encuestas muestran que el consumo de sustancias psicoactivas entre afros y población blanca proporcionalmente es semejante. Entonces eso muestra, digamos, el sesgo del instrumento penal contra estas poblaciones discriminadas y en situación de vulnerabilidad económica y social. Yo creo que esos son avances importantes, esos son avances significativos, pero son avances insuficientes por dos razones. La primera razón es porque no toca el tema de la prohibición. Todas estas sentencias han estado atrapadas por una especie de contradicción que les critican, que es:
si uno no puede criminalizar el consumo, si por consiguiente hay una especie de derecho implícito al uso de sustancias psicoactivas en una sociedad democrática, ¿por qué está criminalizada la producción y la distribución? Y ahí hay un punto. Uno puede hacer una cantidad de argumentos jurídicos para mostrar que esa contradicción no es irresolvible. Hay otros casos en donde hay criminalizada una parte de un hecho y no está criminalizada la otra. Por ejemplo, en Suecia, en materia de prostitución, está criminalizado a quien compra la prostitución, pero no está criminalizada a las mujeres. Entonces, eso puede suceder, pero uno tiene que reconocer que hay una especie de tensión, que si yo reconozco que hay un derecho del usuario a consumir sustancias psicoactivas en una sociedad democrática, pues de ahí surgiría implícitamente un cierto derecho a la disponibilidad o al acceso a esas sustancias, que no es un derecho a un mercado libre de sustancias psicoactivas, un mercado desregulado de sustancias psicoactivas, pero sí un derecho a poder acceder en alguna forma a esas sustancias. Pero el segundo elemento es que yo creo que en el tema de política de drogas es uno de esos extraños casos en donde las éticas deontológicas fundadas en el respeto de la dignidad humana y las éticas utilitarias fundadas en las consecuencias de una política a nivel global, a nivel social, coinciden. Muchas veces en ética se dice estas dos son las dos grandes éticas del mundo moderno y esas éticas a veces están en contradicción profunda, pero aquí se muestra que no, que la ética de la defensa de la autonomía individual frente a la posibilidad de consumo de sustancias psicoactivas coincide plenamente con los efectos negativos que tiene la criminalización del consumo y de la distribución a nivel social. Eso era lo que estaba hablando anteriormente el profesor Tocatlián, que toda la evidencia empírica muestra, uno, que la prohibición no funciona en términos de restringir la producción de sustancias psicoactivas y no funciona en términos de restringir el consumo de manera durable. Eso, la evidencia es contundente, pero que al contrario sí funciona muy bien en producir efectos negativos y costos sociales a las sociedades de manera muy intensa. Costos sociales a nivel de la producción y distribución, que son las mafias que hemos sufrido los países latinoamericanos, pero costos sociales también para los propios usuarios, porque los somete a redes criminales de distribución y muchas veces los problemas de sustancias psicoactivas no es tanto de la sustancia, no es tanto de la relación de la persona con la sustancia, sino está relacionado con el contexto de distribución criminal en que la persona tiene que acceder a esas sustancias. Entonces aquí es uno de esos pocos casos en donde uno dice hay como una especie de empate, de refuerzo mutuo entre una ética utilitaria y una ética autonómica. Por eso, digamos, uno de los autores del siglo XIX que más defendió la ética utilitaria, que fue John Stuart Mill, tiene las más bellas páginas en defensa de la autonomía personal. En su gran texto sobre la libertad, John Stuart Mill dice, si la sociedad fuera razonable, no se metería para nada en lo que una persona hace con su propio cuerpo, porque para los individuos y para la sociedad es mucho mejor que el Estado se abstenga de interferir allí. Entonces coinciden los dos. Entonces uno se dice, si esas dos cosas coinciden, ¿por qué no hace uno el paso fundamental? No lo pueden hacer los tribunales, porque digamos tienen limitaciones de sus capacidades de impugnar ese tipo de políticas, creo yo, sino que se tiene que hacer a nivel político, que es cuestionar la prohibición. Creo que es el paso que ha hecho Uruguay en el tema del cannabis, al decir, si uno quiere tomar en serio una política de salud pública con el cannabis, pues tiene que tener un mercado regulado para que los usuarios no estén sometidos a redes criminales y no estén sometidos a la violencia asociada a esas redes criminales. Entonces, lo que yo creo es que estas sentencias son muy importantes, pero son insuficientes porque no han generado cambios de política pública más global en materia de sustancias psicoactivas, y por eso es necesaria una movilización por un cambio, si se quiere, más global. Ese cambio más global, ¿cómo puede enfocarse? Y ahí es que yo quisiera contarles como lo que podría ser la tragedia personal de todos los que trabajamos el tema de drogas. Yo llevo escribiendo sobre temas de drogas cuando no tenía canas, o sea, hace más de 35 años. Y hay dos cosas en que no he cambiado mucho.
sigo, y en las dos es un poco igual, sigo siendo fanático del mismo equipo de fútbol, a pesar de que pierde todo el tiempo, y sigo creyendo que sigo convencido en las mismas cosas frente a la política de drogas, a pesar de que llevo 35 años perdiendo. En eso me parezco. En otros temas yo he cambiado, pero en la esencia, he cambiado en algunos matices, pero en la esencia, en mi posición frente a la política de drogas, es la misma posición que escribí hace 35 años. Es decir, la prohibición es una tontería, la prohibición produce un sufrimiento intolerable en nuestras sociedades y unas políticas regulatorias diferenciadas según sustancias producen mucho mejores resultados, disminuyen sensiblemente la criminalidad y permiten el respeto de la autonomía. Y eso implica poner en cuestión la prohibición. Sin embargo, el lío en que uno se encuentra con esa posición es que uno sabe que eso en el corto plazo a nivel global no va a cambiar. No va a cambiar ni a nivel global ni va a cambiar en nuestros países. Y entonces uno se vuelve como un reformista, como Juan Tocatlián, como un reformista más puntual, como los que nos gusta Santa Fe en Colombia, al menos que no pierda o al menos que no lo golee. Entonces uno dice, bueno, como no podemos cambiar toda la prohibición, al menos hagamos unos pasos. Y yo creo que esa es como la estrategia correcta. No abandonar la crítica a la prohibición, no abandonar la crítica de que ahí hay una política equivocada que está produciendo en el mundo un sufrimiento intolerable y que es incompatible con los valores democráticos, sobre todo cuando hay evidencia contundente de que hay políticas alternativas mejores. Seguir en esa crítica académica, política, generando esas comunidades epistémicas de que hablaba Tocatlián, pero al mismo tiempo ser capaz de aterrizar en nuestros distintos países en el avance de temas significativos, que pueden parecer muy limitados en relación con el desafío general de la prohibición, pero digamos sería muy fácil uno como académico quedarse diciendo es que el lío está la prohibición. Sí, pero hoy en Argentina, hoy en Colombia, ¿qué podemos hacer? Sabiendo que la prohibición no va a cambiar de aquí a un cierto tiempo. Yo creo que se pueden hacer distintos tipos de audacias. Una audacia más fuerte es la de Uruguay. Entonces, cambiar una pata de la prohibición con una sustancia, la sustancia más aceptable, la sustancia que genera menos controversia en un país pequeño que tiene muchas particularidades y entonces eso es una gran audacia. Pero luego se pueden hacer otras audacias. Yo creo que lo que dijo Tocatlián tiene todo el sentido del mundo. Es decir, uno puede decir, bueno, sí, dentro de la prohibición hay muy distintos tipos de políticas. No es lo mismo la prohibición con guerra a las drogas que la prohibición con estrategias de reducción al daño. Y ambas caben dentro del esquema de la prohibición. Entonces uno podría, dentro de esas limitaciones que se establecen, y entonces que uno no va a tocar radicalmente el tema de las mafias del narcotráfico, quitándoles ese mercado, que es una de las tragedias de nuestros países, pero al menos uno puede empezar a decir, bueno, usemos políticas de alternativas al encarcelamiento. Es decir, una cosa es que dentro del marco de la prohibición a un pequeño distribuidor le impongamos unas penas de cárcel muy altas y otra cosa es que dentro del marco de la prohibición uno tenga con esas personas que son fungibles, que son sustituibles dentro de la economía política de la droga, unos tratamientos sociales y jurídicos distintos sin llevar a estas personas a la cárcel. Eso es posible. Entonces uno puede generar estrategias de reducción del daño, de alternativas al encarcelamiento. Eso, digamos, en el tema del microtráfico o del pequeño tráfico o en los países que aún mantienen ciertas puniciones a los consumidores. Uno puede generar estrategias más inteligentes frente al crimen organizado, es decir, frente al crimen organizado, es decir, digamos, los asociados a la distribución masiva o más amplia de drogas, uno puede decirse, bueno, la métrica debe cambiar. La métrica no debe ser
obligatoriamente reducir el mercado ilícito, porque sabemos que eso no funciona, que uno no va a lograr reducir significativamente la oferta de cocaína o heroína en el mundo, pero uno puede tratar de disminuir la violencia de esos mercados. Uno puede tratar de concentrarse en decir, bueno, ¿cómo hacemos para que este mercado, que mientras haya la prohibición va a existir, sea un mercado menos violento para nuestros países, menos atentatorio de nuestras dinámicas democráticas? Y finalmente, en el lado de los usuarios, pues uno puede defender políticas de despenalización amplia. Ningún usuario debería ir a la cárcel por ser usuario. Y uno puede defender políticas y estrategias de reducción del daño para evitar que los consumos se vuelvan más problemáticos y más dañosos para los propios usuarios. Entonces yo creo que esas políticas no logran alterar radicalmente la prohibición, pero logran disminuir sensiblemente el sufrimiento asociado a la prohibición y al mismo tiempo permiten políticas nacionales mejores que yo esperaría que poco a poco generen el ambiente para una posibilidad de mercados regulados más amplios para todas las sustancias psicoactivas, que yo creo que es la única alternativa inteligente frente a los desafíos que plantean las sustancias psicoactivas en nuestras sociedades. Muchas gracias. Bueno, damos paso a Milton Romani, alguien que tuvo muchísimo que ver en la regulación del cannabis en Uruguay, ya sea en el propio país y en el debate de lo que fue a nivel regional en la OEA. Muy bien. Muchas gracias, Mariano, y muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que me han recibido en esta oportunidad. Yo estaría tentado de proponerle un ejercicio a todos para sacarnos este frío terrible que tenemos, pero no. Bueno, después de todo caso. Bueno, y me han convocado a una mesa que se llama Drogas y Derechos Humanos, como experto en drogas. Pero aquí que yo me formé en el activismo de derechos humanos acá, en la Argentina, mucho antes de dedicarme a las drogas, o a lo mejor después de eso. Yo fui con mi familia de los que elegí vivir bajo el cielo argentino, como dice el preámbulo de la Constitución argentina. Vine acá en el año 73 y padecí y sufrí y tuve el miedo que tuvo todo el pueblo argentino, y también aprendí a luchar y salir a pelear con las madres, con las abuelas, por nuestros propios desaparecidos, uruguayos desaparecidos acá en la Argentina, pero por supuesto por todos. Yo pensaba encontrarme con Nora Cortiñas. Es una pena, pero recuerdo que hace exactamente 40 años, vos te quejás del pelo blanco, yo hablo de 40 años, por esta fecha, porque fue previo a la visita de la CIDH en la Argentina, que fue en septiembre del 79, me encontraba con Nora Cortiñas y otro compañero que hoy está fallecido, allí por Viamonte al 1300, en un estudio jurídico que decía Estudio Fiorito. Ahí nos reuníamos frecuentemente con Noemí Fiorito de la Brune a redactar, entre otras cosas, un folleto que fue de los primeros que publicó el CELS. Y de comedido subimos al estudio y me encuentro allí a Alfredo Galetti, que ya lo conocía porque lo habíamos atendido en el Hospital Italiano. Me encuentro con Emilio y con Augusto Conte y dije, metí la pata acá. Ya lo conocíamos de la Asamblea Permanente. Y Alfredo me dice, Milton, quédate, acabamos de fundar el CELS. Así que como comedido y como medio de pícaro, estuve en ese momento glorioso en la que conocí a Nora Cortiñas
y donde, como podíamos, aportábamos lo nuestro. Con Alberto Correa, que era el que me acompañaba, éramos los sobrevivientes de una ola represiva muy grande que había matado y secuestrado muchos uruguayos. Pudimos recoger la solidaridad de muchos argentinos y yo me refugié, y lo digo porque están presentes, con mis compañeros de trabajo del Hospital Italiano, donde también desaparecieron compañeras como la doctora María Antonia Castro y como Gustavo Grigera. Pero también quiero hacer explícito el nombre de hombres dignos que no están en ningún lado, como el doctor Gunther Fromm, que cuando se enteró que había desaparecido María Antonia, dijo, pero ¿cómo nadie lo denunció? Yo voy a ir a la comisaría a denunciarlo. Lo guardo y lo cito porque están mis compañeros del Hospital Italiano, pero también porque de esas pequeñas virtudes cotidianas de hombres y mujeres hemos revertido situaciones muy difíciles. Wilson Ferreira Aldunate, líder del Partido Nacional, escribió una carta abierta a Jorge Rafael Videla, detallando las circunstancias y denunciando cómo habían sido asesinados el senador Selmán Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, presidente de la Cámara de Diputados, y dos compañeros tupamaros, William Whittelow y Rosario Barredo. Esa carta la presentamos en la primera acción judicial que hicimos con Augusto Conte, denunciando la coordinación represiva, y después formó parte de, en principio, el plan sistemático y después operaciones Automotores Orletti. Y Wilson Ferreira, en el final de su carta, decía textualmente: cuando llegue la hora de su propio exilio, que llegará, no lo dude, general Videla, si busca refugio en Uruguay, un Uruguay cuyo destino estará nuevamente en manos de su propio pueblo, lo recibiremos sin cordialidad ni afecto, pero le otorgaremos la protección que usted nos dio a aquellos cuya muerte hoy estamos llorando. Esto se lo decía Wilson Ferreira Aldunate antes de irse a Europa, que se había salvado, como me salvé yo y como se salvaron otros, a Jorge Rafael Videla, que era en esos momentos el mandamás, dueño y señor de vida de todos. Por eso digo que si pudimos revertir eso, tenemos derecho a la esperanza para acabar no con esta guerra contra las drogas. Es una guerra contra las personas. Basta de llamarla guerra contra las drogas, porque lo que han sido víctimas son las personas. No lo dice Romani, lo dijo Kofi Annan, que en el año 1998, siendo secretario general de Naciones Unidas, cuando se hizo la segunda de las 3 sesiones especiales que tuvimos en Naciones Unidas por el problema mundial de las drogas, sesiones especiales de la Asamblea General hubo en toda la historia 29. 3 de ellas para tratar de resolver este tema irresoluto. Kofi Annan levantó su copa y brindó por un mundo libre de drogas. Él estaba convencido que esa distopía podía ser posible. Kofi Annan terminó en la Comisión Global para la Reforma de Políticas de Drogas. Un hombre al que yo le reconozco una honestidad intelectual de primera magnitud, porque supo reconocer que estaba equivocado y dijo estas cosas: que no es una guerra, que las drogas han cometido muchos daños, pero que las políticas de drogas han cometido muchas más. Y no se puede llamar guerra contra las drogas, ha sido una guerra contra las personas. Yo reivindico, obviamente que esto es difícil, por supuesto, es muy difícil, pero creo que hay caminos posibles. En el año 2008, Uruguay
ingresó por primera vez a la Comisión de Estupefacientes. La Comisión de Estupefacientes es un organismo integrado por 52 países que es, digamos, que el comando político de Naciones Unidas para el tema drogas. Se reúne todos los marzos en Viena. Uruguay ha sido reelegido por 6ª vez en la Comisión de Estupefacientes. Ese año, la delegación argentina estaba encabezada por el doctor Aníbal Fernández. Y nosotros, en acuerdo con la sociedad civil, llevamos un proyecto de declaración que llevaba el título de debida integración de los instrumentos de derechos humanos a las políticas de fiscalización de drogas. Se armó un lío de novela, porque en ese ámbito lo consideraron pecaminoso y hasta ofensivo hablar de derechos humanos. La delegación china decía, no, derechos humanos en Ginebra, acá drogas. Fue un proyecto de declaración que fue copatrocinado por la Argentina, por Bolivia. Suiza se sumó y después toda la Unión Europea. Yo cito este caso porque es un poco emblemático, ¿no? El relato sobre derechos humanos no era una cuestión habitual y costó una batalla diplomática. En realidad, algo de razón tenían porque nosotros fuimos unos atrevidos, porque la verdad era la primera vez que íbamos a la Comisión de Estupefacientes, no habíamos mandado el texto de la declaración, decían, y vienen con un Juan 7 de buenas a primeras y quieren resolverlo acá. Y sí, ¿cuál es? Bueno, eso fue dinamitado en el Comité de Bohol, que es una comisión ad hoc que va preparando las declaraciones. ¿Y qué fue? Terrible. Además, yo veía las otras delegaciones. La delegación uruguaya éramos 2. Jorge Vázquez, que era el presidente, el hermano del presidente, y yo. Entonces yo corría para la comisión, Bohol venía para acá. Fue cómico, yo lo recuerdo como una anécdota sensacional. Presidía un argentino, que creo que fue fiscal en algún momento, el doctor Eugenio Curia, que nos hicimos muy amigotes porque en determinado momento el texto pasó sin acuerdos, al Pleno. Y llegaban, todavía era temprano, llegaba la hora de cierre y no pasaba nada. Y yo estoy cometiendo infidencias acá, bueno, ven acá, pobre. Bien, él simpatizaba con nosotros, pero estaba presidiendo la asamblea, no podía ponerse a comentar. Viene y me dice, pedí votación, uruguayo, pedí votación. Le digo, ¿cómo? Votación. Y el embajador nuestro, que era un embajador del Partido Colorado, que no nos ayudó nada, dice, no, es una locura, acá en Viena no se vota nunca. Y algunos conocedores dicen, no, votación. Votación, el consenso de Viena. Entonces, yo me mandé una picardía, ¿no? Dice, vamos a pasar al cuarto intermedio. Señor presidente, antes de que pasemos al cuarto intermedio, la delegación de Uruguay quiere anunciar que si sigue la obstrucción, porque era la delegación china, la de los árabes, los rusos no pusieron en marcha los tanques porque no los tenían allí, pero si hubieran tenido tanques, avanzaban así. Y es así, ¿eh? Y es así. El mundo es mayoritariamente prohibicionista. Quiero avisar de que si sigue la obstrucción, porque claro, estábamos negociando, hubo un muchacho, un funcionario
de la Embajada Argentina que nos dio una mano bárbara y a cada rato decía, y limábamos la declaración y le sacábamos esto y le poníamos lo otro. Nada, 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 nada. Bueno, si sigue la obstrucción, Uruguay va a pedir votación. ¡Buah! Yo vi que los chinos corrían para arriba para pedir instrucciones. Vino el delegado norteamericano y le preguntó, ¿van a pedir votación? Sí, vamos a pedir votación. Bueno, al final vino Ariel González, un funcionario diplomático que desgraciadamente tuvo un fallecimiento trágico a los 3 años acá en Buenos Aires. Vino y me dice, mire, embajador, los chinos arreglan con esto. Le digo, nosotros seguimos manteniendo el título de debida de integración sí, el título. Bueno, entonces está, votamos, está. Es una anécdota, pero yo creo que vale la anécdota porque el lenguaje de derechos humanos, aunque no se cumpla, de alguna manera se incorporó. Yo citaba e invito a releer una cosa en la que también Argentina y Uruguay promovieron en la última Asamblea General, en la Asamblea General que se celebró en Asunción en el 2014 en la OEA, una declaración que es muy buena, 2868, donde implica a la CIDH en el tema drogas y derechos humanos. El texto es un texto excelente. Y cito esto porque, bueno, Gastón lo sabe, hay una serie de organizaciones que pidieron una audiencia. Hay una implicancia de la CIDH en el tema drogas, que es otro frente para insistir. Se me invita muchas veces a hablar de la regulación que estamos procesando en Uruguay. Yo diría, es un nuevo tipo de regulación, porque en realidad, tanto en la Argentina como en la región y en el mundo, han pretendido regular el mercado de drogas. El problema es que lo han pretendido regular a partir de la reducción de la oferta, de las incautaciones y de la prohibición como herramienta de regulación, lo cual parece un absurdo total. Yo siempre cito, ojo, yo estuve al frente de la represión en Uruguay también. Y yo aprendí con los policías que cuando uno interviene en una incautación, está interviniendo en el mercado. Está favoreciendo a una parte del negocio contra otra parte. Y los policías que saben hacer inteligencia en esto aprovechan las contradicciones de los grupos criminales para interceder. Lo que quiero decir es que las incautaciones y la reducción de la oferta con intervención de la represión, lo único que hace es distorsionar el mercado de drogas. Marca una distorsión que es perversa. Las ventajas de la regulación uruguaya a esta altura yo creo que son muy elocuentes. Uruguay no tenía penalizada la tenencia desde el año 74. En estos momentos, ustedes saben bien, no tienen por qué saberlo todos, pero el acceso al cannabis legal, que es un cannabis con genética propia, es decir, que tiene trazabilidad, esto se hizo desprofeso para poder tener trazabilidad del cannabis regulado del que no lo es,
hay 3 vías que son excluyentes de acceso, ¿no? Una es los autocultivadores, que pueden tener hasta 6 plantas por hogar, no por persona, por hogar. Los clubes de membresía, que pueden tener desde 15 a 45 miembros, y los adquirentes en la red de farmacias, que todavía son muy pocas, y que pueden retirar 10 gramos semanales y 40 mensuales a razón de 10 semanales, ¿no? Con previa registro como usuario de cannabis en cualquiera de las 3 modalidades. El registro, como lo explicaba ayer algunos periodistas, fue un tema muy discutido. Yo quiero decir que la ley se discutió en el Parlamento, el partido de gobierno tenía mayoría, pero muchos legisladores de la oposición acompañaron la ley. No la acompañaron en totum, pero la acompañaron en algunas de sus... Y fue realizado también en un diálogo con la sociedad civil de los movimientos canábicos y de los movimientos de derechos humanos. No fue una expresión solo del Poder Ejecutivo, amén de que ya cuando asumió Mujica y a mí me ratificó como secretario, le dije, mirá, esto hay que asumirlo como un desafío porque que se viene, se viene. El registro de usuarios, aclaremos además que el mercado regulado no admite competencia, no admite publicidad, obviamente es para mayores de 18 años, tiene un precio fijado por el Estado. Es decir, el mercado regulado del cannabis es muy uruguayo, muy estatista. En eso tenés razón. Hay peculiaridades, pero que son interesantes para analizar y avanzar en otras experiencias. Porque se trata de regular mercados, que es un desafío estratégico para políticas públicas de drogas y para políticas públicas. A los mercados hay que regularlos, porque el mercado libre, bueno, ese es otro motivo, esa es otra droga, es con efectos psicoactivos importantes. El registro de usuarios fue un tema muy polémico, muy discutido, que se salvaguardó porque estaba contenido dentro de la ley de habeas data, por lo tanto los datos eran conservados, encriptados. Cualquiera de ustedes no, porque no son residentes, pero hay que ser residente, mayor de 18 años, y presentar y registrarse en una oficina de correo. Esto era la prueba del 9 del éxito del mercado. Mientras nosotros fuimos preparando todo, la legislación que tenía buracos, porque era una experiencia única, el terror pánico, que no lo confesamos, lo confieso ahora, es que no se registraran los usuarios. Si no se registraban los usuarios, chau pichu, cerrá todo, vamos a otra cosa, siguen fumando el prensado paraguayo y anda a cagar, ¿no? Cerrá. Bueno, hoy, al día de hoy, lo pueden consultar en www.IRCA, que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, creado por la ley. Hay un instituto público que se dedica al tema del cannabis, mal llamado recreativo, no medicinal, del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Al día de hoy tenemos registrados 7.600 autocultivadores, tenemos registrados 121 clubes sociales que reúnen más o menos a 3.900, 4.000 personas y 36.000 adquirentes. Casi 30. Es decir, hay
casi 50.000 uruguayos y uruguayas que confiaron a la ley, que se registraron, que hicieron una escuela de democracia y que están haciendo ejercicio de sus derechos, adquiriendo un cannabis que tiene control de calidad y estableciendo un vínculo muy distinto entre el individuo y el Estado, que es un vínculo de confianza, de fe democrática, de republicanismo, con lo cual podemos llegar de otra forma a aquellos que eventualmente tengan problemas, porque no está a la sombra de la criminalización. Yo reivindico eso como, ya no como legalización regulada de drogas, sino como ejercicio de los derechos y de un vínculo diferente entre el Estado y las personas que optan por consumir drogas. Porque las personas, desde la antigüedad, como dije yo, consumimos toda clase de porquería que nos tira el mercado. Y también consumimos drogas por una cantidad diversa de razones. Por temas religiosos, por recreativo. Y el Estado y la sociedad tienen que estar al lado de quienes consumen. ¿Por qué? Porque tiene riesgos, obvio. Y bueno, no sé, Raúl Zaffaroni citaba el tema del alcohol. Es un absurdo total que el sistema internacional de fiscalización tenga un esquema prohibicionista que ya tiene más de 100 años y sustancias psicoactivas o que hacen daño, como el alcohol y el tabaco, todavía tengan mecanismos de déficit, el tabaco no tanto, pero déficit de control, que contribuyen a la carga de muerte y morbilidad en un 4,2 y 1% cada uno. Esos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Todas las drogas ilícitas juntas, esto lo dije hace poco en un programa de televisión donde estaba el embajador argentino en Uruguay, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Me dice, son mentiras. ¿Cómo que son mentiras? Lo de la organización. Sí, miente, la Organización Mundial de la Salud miente. Lo cuento como anécdota porque me quedó acá y se lo traigo a ustedes los argentinos, no me manden que esa gente... Está grabado, no miento. Ahí, Canal 4, todas las voces. Digo esto y me dice el tipo, son mentiras. ¿Cómo mentira? Sí, no, porque estaba con el Malbec. Tomando no, pero mire que el alcohol tiene un problema. No, son mentiras de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, está. Bien, yo creo que esto es un debate que con ritmos diferentes avanza. Retrocedemos en algunas cosas, pero avanza. No es Uruguay, por suerte ahora Uruguay no está solo, está Canadá. Los estados de Estados Unidos avanzan a pasos agigantados. Ya hice un pronóstico y lo vuelvo a repetir acá y me hago cargo. Vamos a ver al señor Trump, que en algún momento que se hizo el bobo con el tema de que tiene la marihuana legal en más de 30 estados en forma medicinal, no tiene una cruzada contra la marihuana. ¿Por qué? Porque la marihuana está moviendo miles de millones de dólares, porque está dando fuentes de trabajo en mi país también, no miles de millones, pero se ha convertido en un polo pequeño de desarrollo y eso también lo tenemos que difundir y ver. Si tenemos un mercado controlado, vamos,
Toda esa guita que se lleva el narcotráfico, si vos la regulás, la podés usar para el desarrollo económico y social a favor de la gente. Es tan sencillo como eso. ¿Va a costar? Sí, va a costar, pero creo que vamos a presenciar más y más países que se suman a esto. Ya vamos a ver a España por allí, ya vamos a ver otras experiencias que comiencen a augurar un nuevo tiempo. Entre otras cosas porque, bueno, creo que lo dijiste tú, o lo dijo Tocatrián, los costos que significan esto están en aumento. Y los bancos, que en un momento usaban el resultado del narcotráfico vía lavado, ya en Canadá y en Estados Unidos se dieron cuenta que hay un riesgo menor, que es utilizar el círculo financiero y económico que genera la marihuana legal en beneficio propio. Bien, yo soy optimista. Bueno, ya casi estamos en hora. Diría, para aprovecharlo acá a Rodrigo y a Milton, una pregunta concisa y ya redondeamos el evento. ¿Alguien? Micrófono acá. Ahí está la... Gracias. Quería hacer una pregunta a Rodrigo. Vos habías destacado que Arriola de alguna forma es insuficiente por cuanto no indagó en la justificación de la prohibición. Mi pregunta es más que nada con relación al rol de los operadores judiciales, porque a 10 años de Arriola el consumo personal en Argentina se sigue criminalizando por los operadores judiciales. Por ejemplo, el caso del contrabando. Yo trabajo en el Fuero Penal Económico y una persona que transporta 1 gramo de cocaína sigue siendo imputada del delito de contrabando de estupefacientes. Entonces, mi consulta sería, ¿cuáles de los estándares de derechos humanos crees que son la herramienta más adecuada o sirven para cuestionar jurídicamente la criminalización del consumo personal cuando, como el caso del contrabando, la fundamentación de la prohibición no está justificada, ya sea porque la respuesta estatal no es proporcional al castigo, o ya sea porque es una restricción ilegítima por cuanto tal vez no es la medida más proporcional a la finalidad que se quiere resguardar, o bien porque hay medidas alternativas más adecuadas para la problemática. Perdón, era una pregunta concreta, pero quedó un poco amplia. Gracias. Gracias. Esas son las preguntas que me gustan porque quien las hace da la respuesta. Porque creo que en todos los argumentos que diste están los elementos de respuesta. Yo no conozco muy bien el sistema de fuentes en el derecho argentino y siempre hay todo ese debate si las doctrinas de la Corte Suprema en un caso son vinculantes a los operadores jurídicos o no. Entonces yo lo que puedo hacer es como un análisis suponiendo que la doctrina del fallo Arriola o digamos el eje de esa doctrina debería vincular a los operadores jurídicos. Y lo mismo de la Corte Constitucional colombiana. Y yo creo que la manera como esa doctrina, las razones por las que esa doctrina es insuficiente es porque mantiene el mercado ilícito, mantiene la prohibición del porte y despenaliza el porte para consumo, lo cual hace que aquellos usuarios que tengan cantidades levemente superiores a lo que se considera usualmente porte para consumo
en el sentido, en Colombia está establecido legalmente, en otros países se hace a nivel jurisprudencial, no sé cómo es el caso, o sea, caso por caso los jueces, no sé cómo es el caso en Argentina. Entonces se genera una paradoja que nosotros en una red de organizaciones que trabajamos el tema de política de drogas en América Latina, que se llama el CED, ahí está Intercambios, y Bola, ahí mostramos que en América Latina hay una paradoja que si uno hace un mapa y pregunta dónde está penalizado el consumo, creo que ningún país de América Latina hoy lo tiene penalizado. Pero uno dice dónde está penalizado el porte, todos los países tienen penalizado el porte. Y entonces por vía de la penalización del porte muchos usuarios terminan criminalizados, porque si supera levemente la cantidad, casi que los operadores judiciales y las fiscalías presumen el tráfico. Y yo creo que ahí hay una violación del Estado de Derecho, además, y una política un poquito ridícula, porque la política un poquito ridícula es decirle al usuario, para que a usted no lo criminalicen, usted tiene que acudir cada día a la red criminal a comprar cada día la cantidad de ese día. O sea que eso uno no lo hace usualmente, uno no va al mercado todos los días a comprar el pan, sino uno va y compra una cantidad de pan que le dure 10, 15 días. Si uno hace eso, entonces lo toma uno la policía con 15 panes y le dice, ¿usted se va a comer eso hoy? No, traficante. Entonces yo lo que digo es, no, en esos casos lo que tiene la Fiscalía es que probar la intención de distribuir. Es decir, uno puede exigir, que yo creo que es la pelea que hay que dar dentro del marco de la prohibición, en defensa de los usuarios, que uno no puede presumir el tráfico por encima si la persona lleva una cantidad superior a lo que usualmente se considera el porte para consumo, sino que es labor de la Fiscalía o de las autoridades persecutorias y del Ministerio Público y de los jueces probar de manera más allá de toda duda razonable que la persona estaba traficando. Si no puede probar eso, entonces simplemente podría decomisarle, porque entonces es una cantidad superior a la dosis permitida, pero no podría criminalizarlo. En el resto yo creo que los argumentos que tú haces ahí son argumentos complementarios, pero yo creo que un argumento que a veces nos ha faltado es el argumento de presunción de inocencia. Es decir, usted no me puede decir que porque tengo ahí hay un indicio, pero ahora pruébeme. Y entonces debería haber, no sé, testigos, debería haber filmaciones que muestre que sí estaba distribuyendo. Ya el debate de qué hacer con los digamos, los que incurren en microtráfico, creo que es un debate ya más de política pública que desborda lo que pueden hacer los jueces. Yo creo que, porque si no, a los jueces, a un juez que considere que alguien que está en microtráfico, aunque la ley diga que debe ir a la cárcel, el juez diga que no, digamos, es un juez que va a estar sometido a una presión política y mediática tremenda. Entonces yo creo que ese debate se tiene que ganar es en los escenarios de política pública, mostrando que es una política equivocada. Bueno, finalizamos. Agradecer nomás a todos y todas ustedes, 23 organizaciones, 50 disertantes, el trabajo que causó también conseguir el espacio gracias a los despachos de Santiago Higón, de Araceli Ferreira, de Alfredo Luenzo, me olvido de alguien, de Pino Solanas. Bueno, todos estuvieron trabajando como para conseguir este espacio, que no fue una tarea muy sencilla. Un día vamos a contar esa anécdota. Pero bueno, muchas gracias a todos. Principalmente yo quiero pedir un fuerte aplauso para una compañera que hizo muchísimo para que esto suceda, María Santos, de la Procuración Penitenciaria. Y a seguir dando batalla, que como bien dijeron acá los compañeros, esta batalla seguramente también la vamos a ganar. Gracias.